Francisco de Asís García Blanc, de Benito, es ingeniero electromecánico del ICAI y licenciado en empresariales del ICADE. Ha desarrollado su vida profesional en el sector privado, siendo actualmente senior partner de su propia empresa de consultoría, dedicada a la gestión y a la asistencia técnica de proyectos empresariales, especialmente en las áreas de investigación e innovación científica y tecnológica, y más en particular en la cooperación internacional y creación de redes. Avelino Cortizo Martínez, de Ciudad de México, de la Nueva España, es maestro en Economía y Dirección de Empresas del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra, en Barcelona. Cuenta con una amplia carrera en el sector empresarial, en la gestión de empresas y proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, y una amplia información en historia y filosofía. A su formación humanista une sus conocimientos técnicos que le permiten explorar con visión crítica la convivencia de los seres humanos y por ello puede disertar libremente sobre lo público con mayúsculas, máxime cuando está referido a una región como la América Hispánica y un país como México, que conoce tan profundamente. Fundó la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la patronal mexicana Coparmex y actualmente es presidente de una oficina de transferencia tecnológica. Te paso la palabra, Enoc, para que des la palabra ya a estos señores. Empecemos. Justamente con Hispanismo, cenit del humanismo, historia verdadera del legado tecnológico del Nuevo Mundo. Entiendo, sale como una tesis doctoral que está por publicarse, en donde los dos autores, el doctor Avelino Cortizo y el doctor Francisco García Blanc, buscan el poder resignificar qué fue este encuentro de culturas que se dio con la colonización de la Nueva España y cómo se tomaron tanto elementos propios prehispánicos como los avances que se tenían en el viejo mundo. Quiero destacar que en ese momento estábamos justamente, y lo menciona el libro, en una época de renacimiento y que España tenía incorporados en su propia base tecnológica conocimientos del pensamiento aristotélico que fueron traducidos por los árabes del griego al árabe y posteriormente al latín. Inventos como el alambique, por ejemplo, pasan de España al Nuevo Mundo. Pero bueno, esto nada más es una probadita. El libro desarrolla sobre la base de 10 capítulos. El primero es Bases de la Ciencia y Tecnología Hispánica del Nuevo Mundo, donde justamente habla sobre qué es lo que se tenía y sobre qué se desarrolló. Todo llegó del mar, es el segundo de los capítulos, y evidentemente esta fue una colonia de ultramar. Se inauguran con la conquista de la Nueva España un medio de transporte de manera masiva, en donde teníamos colonias no solo en América, sino también en Oriente, como nuestros amigos de Filipinas que ahora están participando. Y esto, bueno, generó, como también lo menciona posteriormente el libro, cadenas logísticas muy interesantes. Todo llega del mar. Bueno, nos evoca ese tiempo en donde la tecnología se desarrolló. Yo diría a la altura de pueblos con una gran tradición marítima, como los fenicios, como los vikingos. También podemos hablar de una época de desarrollo naval importante hispánica. Posteriormente, no podemos hablar del transporte marítimo ni de el poder gobernar tierras nuevas sin un aparato militar, sin defensas. Tenemos, obviamente, todos los relatos de los ataques por parte de otros imperios, los famosos piratas ingleses, holandeses, que justamente envidiaban este comercio entre España y la Nueva España y el resto de sus colonias en América. Después que se desarrollan defensas que el libro seguramente
nos hablará con mucho detalle. Tampoco se puede entender el que exista un imperio sin una adecuada sanidad, sin un sistema de salud que pueda proveer a sus súbditos de una vida a la altura de la esperanza de vida que había en el siglo XVI y el XIX. Y hablamos también de minería, de sistemas urbanos, y aquí voy a enlazar un poquito con la introducción del libro del doctor Manuel, porque justamente se menciona que no se podría explicar el que en el Nuevo Mundo haya tantas ciudades que son patrimonio cultural de la humanidad, como Campeche, Morelia, Puebla, Zacatecas, sin un desarrollo arquitectónico, un desarrollo de materiales y unas obras de ingeniería, incluso para poderle dar viabilidad a esta ciudad. Estamos hablando de acueductos, estamos hablando de grandes obras públicas, caminos, es ya de todos conocidos el Camino Real de tierra adentro, el que transportaba las riquezas de minería por todo el Nuevo Mundo. Y bueno, concretamente en la Nueva España estamos hablando de que hay caminos desde Nuevo México hasta Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y pasando por una playa de ciudades. Pero sin duda, bueno, pues se da un despertar de la tecnología y un desarrollo urbano que abreva de muchos avances tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad. Por supuesto, la comida, la producción de alimentos era importante junto con la manufactura, y qué decir de las casas de moneda, aquellos que acuñaban los reales que finalmente fueron de uso común, no solo en el Imperio Español, sino se llegaron a usar en China y en otras latitudes por su valor. Creo que lo más importante de este libro será que vamos a, como ya he mencionado, a resignificar y hablar en positivo de algo que nos ha privado la campaña de la leyenda negra. Todos en México sabemos, los que hemos estado interiorizados en el tema, y el doctor Avelino Cortizo lo sabrá, que México todavía tiene algunos pendientes para poder asimilar esta herencia. Y es justamente porque, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista histórico de las contrapartes de imperios que disputaban la hegemonía con España, ha sido muy conveniente el hablar de lo malo, que bueno, pues dependiendo la perspectiva histórica. La realidad es que toda conquista conlleva ciertos actos de violencia, pero también conlleva un renacimiento, un florecimiento. Y si hablamos de las leyes de India, si hablamos de el desarrollo, el mestizaje en el arte, en la arquitectura, en la comida, incluso en el desarrollo botánico. Si hay palmeras en el Nuevo Mundo, se las debemos a Filipinas y a ese recorrido de la nao de China. Y muchas otras cosas que nos deben de poner en un sentido de orgullo, y es justamente lo que este libro del doctor Cortizo y del doctor García Blanc nos buscan desde el punto de vista del humanismo y de cómo pusieron la ciencia y la tecnología al servicio de las mejores causas del imperio.
Esto creo que estaremos esperando con mucho gusto la publicación, doctor, del libro Gracias. y estoy seguro que será un aporte indispensable a la discusión de cómo podemos sentirnos orgullosos de este mestizaje común. Me gustó mucho, Frank, que pusieron Unión de Culturas como eslogan de esta tercera jornada, bueno, de este encuentro de Hispanidad Cartagena 2023, porque justamente alguna vez lo platicábamos, creo que todos necesitamos sentirnos parte de esto, que bueno, como decía el barón Humboldt, eran las mejores condiciones que habían en la época en cuanto al imperio, muy diferente de aquello que mencionan otras crónicas. Entonces, enhorabuena. Me da mucho gusto estar con ustedes y hacer esta reflexión sobre un libro que esperamos con mucho interés. Muchísimas gracias y muchas felicidades a los autores. Grandeza del hecho hispánico. Al inestimable acompañamiento de Paco García Blanch, que está en este momento con ustedes, que ha dotado a la obra de un diálogo profundo, rico en miradas y gestos. Y nada me podía complacer más en esta tierra que presentarles estos parajes del conocimiento desde la Galería y Antigüedades Polanco en esta Ciudad de México. Y por supuesto agradecer al galerista y experto en arte novohispano Juan Carlos Ruiz Oyoki, quien es un entusiasta promotor del arte hispánico. Y esperemos lograr que ustedes quieran como propios. Atrás de mí nos acompaña un gran mapa de España y Portugal, un gran mapa del Marqués de la Romana de 1809, que dice curiosamente, no lo ven en la distancia, dice curiosamente, lidió con la traición y la injusticia, salvó sus huestes y rescató a Galicia, que es un gran mapa que tenemos aquí en México, en un momento trascendental, el momento de la guerra contra los franceses. Y bueno, este es el secreto oculto de este libro, como este mapa que tengo atrás, ¿sí? Mostrar la verdad en camisa. Muy bien. Hispanismo, cenit del humanismo. En esta época posmoderna, en la que las noticias son falsas, las imágenes son falsas, los espejos son falsos y las leyendas se aferran a falsedades, quisiera causar certeza entre ustedes, recordando aquel apuesto Robert Kincaid, ese detallista y misterioso fotógrafo de ficción creado por el novelista y profesor universitario estadounidense Robert James Waller, en la novela Los puentes de Madison County, que seguramente habrán visto, que viaja alrededor del mundo trabajando para la revista National Geographic, fotografiando lugares maravillosos, y que cuando llega a la población de Winterset, enclavado en la profundidad de Iowa, le confiesa a la italiana Francesca, a su amiga: cuando pienso en por qué me hice fotógrafo, solo puedo responder que seguramente fue para llegar a lugares como este, seguramente un lugar real. El hecho verdadero es el que en la vida hay paisajes que cuando los descubrimos parece que antes los habíamos percibido en sueños, hasta el punto de que cuando llegamos a ellos podemos creer que una fuerza inconsciente nos condujo hasta los mismos. Me consta que son muchos los viajeros que tras conocer las inmensidades de América y sus miles de ciudades hispánicas, en medio del viaje entre los dos grandes océanos, han creído que no pudo ser una casualidad que el destino los empujara hasta esos lugares certeramente reales. La civilización hispánica tuvo lugar en 4 continentes, como nos recordaba Enoch. Y su visión fue edificada en el territorio americano sobre raíces que habían arraigado hacía más de 3000 años, cuando los olmecas, los protagonistas de la más antigua de las culturas mesoamericanas, dejaron las primeras huellas de su civilización,
como mercados, centros ceremoniales, colegios, juegos de pelota, que nos hablan de unas gentes preocupadas por el sentido de la vida, entre los que destacan miles de lugares como Chanquillo, el observatorio que están viendo en la presentación, Copán en Centroamérica, Tikal, Xochicalco, Cusco, o hasta la cueva en manos de Santa Cruz en Argentina, con culturas muy dispares y que cautivaron a personajes igualmente dispares, de von Humboldt, o como Luis Buñuel o Catalina la Grande. El hispanismo supo entremezclar en una nueva realidad y asumió el movimiento civilizatorio más importante de la historia de la humanidad desde el Imperio Romano. A nadie debe de extrañar que el extremeño Hernán Cortés escogiera Cuernavaca para su residencia. También hay que decirlo, fue la mujer, porque ya saben ese famoso refrán. Y centro del Marquesado del Valle. O que el manchego Francisco Hernández, el protomédico de Felipe II, se resistiera a abandonar Huastepec, al que convirtió en un templo de salud. O que el científico gaditano José Celestino Mutis, al término de su trabajo como médico del virrey Pedro Mexía de la Cerda, haya preferido quedarse en América a realizar la Real Expedición Botánica del Reino de la Nueva Granada. A partir del siglo XVI, el hispanismo descubrió las lenguas americanas, las apreció, aprendió y codificó su escritura. Supo asentarse en un paisaje diverso, con diversidad de climas, y supo crear valor para sus habitantes por medio del aprendizaje mutuo y del reconocimiento del uno en los ojos del otro. Sin el reconocimiento de los derechos del otro, no puede haber ninguna civilización estable posible, por lo que el hispanismo aportó las leyes de Burgos u ordenanzas para el tratamiento de pobladores, siendo las primeras leyes de la monarquía hispánica que estableció en las Indias, el Nuevo Mundo, o posteriormente como se le llamó América. En este compendio de derechos humanos se abolió la esclavitud indígena, se organizó el ordenamiento civilizatorio que duró 300 años. El documento fernandino recoge las preocupaciones de la reina Isabel y constituye la primera declaración de derechos humanos y del derecho internacional, con contenidos más que innovadores, los primeros de la historia, como fueron preservar la libertad, preservar la propiedad privada, el trabajo, el salario, la prohibición del trabajo a las madres embarazadas, y hasta que el niño haya nacido y hubiese cumplido 3 años, o la prohibición del trabajo infantil a menores de 14 años. La educación, el matrimonio, el reconocimiento de la nobleza indígena y de la propiedad de tierra comunal. Y finalmente, la asimilación de los derechos de la corona española a los súbditos americanos, entre otros. La Escuela de Salamanca dio continente y contenido a los derechos humanos, y en paralelo el hispanismo creó la literatura científica, y fue el originador del estilo de las ciencias naturales. El siglo XVI es el boom de ese género científico. La historia en ese contexto se revalorizó y pasó de referirse sobre los acontecimientos del pasado, en un sentido medieval, a referirse sobre lo que se estaba observando o conociendo en el momento de la escritura. Con el hispanismo, la palabra historia evolucionó de su consideración medieval a cobrar autonomía científica. Se trasladó al sentido de ver, observar y formular preguntas vitales a los testigos directos, lo que significó un avance al codificar y explicar la naturaleza, y lo aprendió por medio de las preguntas y la inmediata verificación de las respuestas en el lugar de la investigación. Bajo este espacio y tiempo es cuando surgen aquellas primeras ediciones que se llamaron historias naturales o ciencias naturales, pero particularmente se elaboraron en español y desde América, con una temática indiana. Si bien hay una diversidad importante de libros escritos en Europa, es con el hispanismo cuando se inicia el movimiento científico global y se empieza a observar
los criterios de rigor científico que el empirismo requiere, porque la comprobación visual de lo que se escribe comienza a tener un mayor peso que lo que se conoce por otros textos o por oídas. Estamos hablando del preámbulo del método científico que se dio bajo el cobijo del hispanismo. Comenta Sor Juana: si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. En el siglo XVII, desde la Nueva España, nos recuerda la décima musa en su carta a Sor Filotea que también la cocina es conocimiento. No hay un símbolo más representativo de la síntesis del hispanismo que Sor Juana Inés de la Cruz. A principios del siglo XVII, en pleno siglo de oro, el toledano Sebastián de Covarrubias escribió en 1611 El tesoro de la lengua castellana o española, e incluyó la definición de la palabra historia como una narración y exposición de eventos pasados y en rigor de aquellas cosas que el autor vio por sus ojos y da fe de ellas como testigo de vista, según la fuerza del vocablo spectare o vel conoscere. El rigor de la época lo sugiere y lo establece Covarrubias, y establece que el historiador debe de tener buenos originales y recurrir a autores fidedignos de aquello que narra y escribe, y que de industria no mienta o sea flojo de averiguar la verdad antes que la asegure. Después de más de 200 años de la edición de aquel primer diccionario, le agradecemos a todos ustedes por la oportunidad de continuar con la seriedad que nos sugiere el toledano y presentamos el libro Hispanismo, Cenit del Humanismo, que es como una sucesión de balcones con vistas a paisajes excepcionales, que fueron tierra de paso o lugares desconocidos, incluso por su gran parte de los habitantes precolombinos, y que se convirtieron en lugares de encuentro y de transferencia de conocimiento. En uno de los textos de la obra, aseguramos que en ella los ojos descubren la disyuntiva y el cisma de nuestra genuina identidad, la que somos, la de ustedes y la nuestra. Y en una mirada de sus páginas permite reconocer que la metáfora no es aquí un recurso literario, sino una descripción confrontada de un hecho real. Y lo cierto es que la combinación de barrancos, de bosques, de cordilleras, de elevaciones volcánicas, de manantiales, de mares o de sierras y de playas, junto con los colegios, las casas de moneda, las universidades, las imprentas, los protomedicatos, los observatorios, los consulados, los tribunales, los cabildos, los periódicos, las primeras escuelas técnicas de América y de Asia, las fundaciones reales y las expediciones científicas y academias constituyeron un escenario de excepcional biodiversidad y cultura, al que las fotografías y mapas hacen justicia y son testigos fehacientes de las haciendas, los obrajes, los distritos de riego, los campos de cultivo, los sensacionales molinos, los ingenios, las fábricas, los acueductos, puertos y ciudades. Una vez, Roger André, la excepcional fotógrafa húngara de los años 30, le dijo a su amiga austriaca, a Lisette Model, una de sus discípulas incluso, ¿no? No fotografíes nunca algo que no te apasione. Pues bien, en la obra hemos incorporado desde la pasión de un paisaje, el diseño industrial de un molino, hasta el patio de una hacienda minera, el plano de una ciudad o de una fortaleza, de tal modo que el arte que pretende transmitir al lector tanto la emoción de la naturaleza como la vitalidad de las piedras, inventos, instituciones y construcciones como hitos de la historia de la humanidad. El hispanismo es el cenit del humanismo, pues se construyó bajo 4 pilares, y esto es el primer mensaje importante, que fueron y que le dieron entidad propia: universalidad, profesionalidad, transferencia de conocimiento e institucionalización. 4 pilares. Acuérdense de esto porque los vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Esos 4 pilares convirtieron desde Roma al hispanismo
en el movimiento civilizatorio más importante de la humanidad. Y seguimos viendo y viviendo sus efectos 5 siglos después, con su más importante legado, nuestra esencia. A lo largo de sus páginas nos alejamos del presentismo, que cancela el alma de la historia, y roímos el juicio moral, que sin estar bajo las condiciones del otro, deja la historia sin lo más importante de ella, sin su alma, sin su tiempo. El libro, si bien es extenso, tiene 2 volúmenes, son cerca de 800 páginas, ¿no? Abarca más de 4 siglos de infraestructuras del conocimiento hispánica. Contabilizamos cerca de 1,600 instituciones. Además, merece una consideración literaria, pues en muchos recovecos cambiamos la cámara por la pluma para resumir en unos pocos folios el permanente flujo de conocimiento que hubo en el hispanismo, y como cicerones de unas páginas que presentamos a vuestra consideración, pretendiendo ir más allá y que al sumergirnos en ellas estén ustedes con los ojos muy abiertos, y también, como están en este momento, los oídos. Ya en el siglo XXI, la escritora mexicana Alejandra Atala ha escrito unas cartas mexicanas, casi como unas cartas que ustedes conocen seguramente, marruecas, como las que escribió el militar gaditano José de Cadalso, aunque en este caso singular no son para explicar la decadencia de España del XVIII, sino para glosar la América del siglo XXI. La carta le sirve a la poetisa para pintar con la pluma cuadros, y en los que, como ella dice, la voz y las palabras buscan su pincel en el paisaje y sus letras en la luz de su historia. En la página 300, dentro de las áreas del conocimiento, como bien nos comentó Enoch, hay 10, ¿sí? Indicamos que el salto ético que implicó el conocimiento y su transferencia situó al otro al lado del uno, y surgió un nuevo orden global que iluminó el renacimiento europeo, pues las prácticas científicas supieron generar valor para todos y crear riqueza global. ¿Se acuerdan del primer pilar? Universalidad. De lo que no hay duda es que la transferencia de conocimiento y la exploración supusieron un vuelco definitivo en la historia del mundo, mediante el cual los nuevos ciudadanos hispánicos tuvieron un papel central, pues disfrutaron de los beneficios que conllevó su desarrollo. Cuando decimos nuevos ciudadanos hispánicos, nos referimos a todos. No hay un horizonte más pleno para la obra que reposicionar el legado tecnológico y su transferencia de conocimiento del hispanismo. Una vez que lo hayan leído, ¿a qué más podríamos aspirar Paco y yo? Cervantes publicó El Quijote en 1605, 2 años antes que la fundación del pueblo de Santiago por los ingleses en América, y encabezó su magna obra con la palabra ingenioso. La palabra ingenio, con su extensión, aparece 65 veces y resulta revelador su gran uso. Más aún, si la palabra vino aparece solo 47 veces, a pesar de que Sancho Panza bebía incesantemente y La Mancha era más bien tierra de vinos. Aspiramos a ofrecer una nueva cara del hispanismo, y que la mejor forma que ustedes hagan de ella sea el de ingeniosa. El hispanismo tal vez sea un cuerdo loco, pero también es un loco que tira de cordura, que nunca perdió la referencia. Ante la aventura de la cueva de Montesinos del capítulo 22, el Quijote nos recuerda el sentido del hispanismo. Yo sé quién soy y sé qué puedo ser. Muy bien. Está la primera, yo no puedo ver la presentación, está la de cronología del espacio del conocimiento. Pregunto. ¿Me pueden confirmar eso porque no lo veo yo? Esto es muy importante, que esté la lámina de cronología del espacio del conocimiento. ¿Sí? Bueno, a ver, hemos dividido la metodología que hicimos
fue crear 8 épocas, ¿sí?, cronológicas, que es como una escalera de valor. En el conocimiento y en la madurez tecnológica nunca se empieza de cero. Siempre tienes que empezar de un conocimiento adquirido. En esos 400 años dividimos en 8 fases. Por la extensión, podrán imaginarse, solo vamos a explicar las 3 primeras y a terminar con unos ejemplos muy concretos para que los entiendan, ¿sí? El primero es el espacio del conocimiento antes de 1492 a tiempo inmemorial. Desde la formación del gran acervo científico y tecnológico precolombino hasta la llegada de los misioneros y educadores europeos a América. Este espacio del conocimiento tiene una característica esencial: está aislado del mundo. Esta fue una de las razones, además, por las que se dio un gran cambio en el conocimiento. Los espacios prehispánicos estaban aislados, con procesos tecnológicos y valiosos desarrollos empíricos en medicina, astronomía y alimentación, sobre todo. La ciencia no estaba institucionalizada. El estado del arte matemático era limitado y la difusión del conocimiento estaba acotada por la religión y la estructura lingüística. La transferencia tecnológica se hacía oralmente, de padres a hijos, y el avance tecnológico era dispar en los reinos hispánicos americanos, dado que no había cooperación tecnológica. Un Pawi o un charrúa o un taíno, pues eran sustancialmente diferentes en cuanto al estado del arte, de su conocimiento, de los incas o de los tarascos o de los mexicas. Obras que había en ese espacio, que les presentamos y que las vean. Por ejemplo, el gran Albarradón de Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl era un gran ingeniero, ¿sí?, que construyó un sistema de diques de más de 19 kilómetros que evitaba las inundaciones y aseguraba la caída del agua en México, Tenochtitlán. Era una infraestructura hidráulica. Otra gran aportación que se dio antes de que llegara a España fue el desarrollo genético de las variedades de la maíz, del maíz y de la papa. Imagínense el mundo sin estas dos grandes aportaciones, que estamos hablando de un proceso de desarrollo genético. Hay más infraestructuras. Tenemos la biblioteca de Texcoco, de Netzahualcóyotl, tenemos observatorios, tenemos colegios como el Calmecac, tenemos jardines botánicos, tenemos los colegios en Perú, el Yachahuaysti, tenemos el Tanguistli, tenemos desde Tlatelolco los postecas, que son los empresarios, en fin. A lo que quiero, hay una parte del libro que les explicamos el estado del arte prehispánico en esos 10 estados del conocimiento. Muy bien, ahora se pone bueno. 1492-1550. A esta etapa le llamamos sincrética. ¿Qué quiere decir? Parte desde la codificación de la gramática de la lengua española de Antonio de Nebrija hasta el humanismo de la Escuela de Salamanca. ¿Cuál era el estado del arte de la tecnología? Era un espacio del conocimiento que se conectaba por primera vez con el mundo. Es bidireccional, tanto de Europa para América como de América para Europa. Se asimilan y gestiona el conocimiento indígena y europeo, los dos, porque nos tenían que entender y también teníamos que entenderlos. Se realiza la mixtura del modelo de conocimiento renacentista con la observación directa, dando lugar a las crónicas de Indias. Esto es importantísimo. Estas crónicas de Indias se codifican con el lenguaje precolombino en clave latina y se conciben ediciones con contenidos de diversas áreas del conocimiento, pero con una nueva manera de presentarlas. Es la primera vez que se empiezan a hacer tratados tipo bibliográfico, como ustedes hacen sus trabajos, con referencias, con documentos, con cotejos de fuentes y apartados clasificados de forma temática. En esta época, 1492, mencionamos algunos breves detalles. En el libro hay muchos. Por ejemplo, se da la primera gramática de la lengua española en 1492 de Antonio de Nebrija.
Se da la Casa de Contrataciones de Sevilla, que es un gran centro tecnológico en 1503. Se da el primer galeón de la historia en 1509 de Pedro Navarro. Fernando II hace la primera declaración de derechos humanos, como hemos comentado, en 1512. Hernán Cortés, el gran inventor de México, hace las primeras siembras de cebada, caña, trigo y arroz en la Nueva España en 1520. Hace la primera ganadería de toros de América en San Mateo Tenco en 1522. Hace el primer trapiche de caña de México, los Tuxtlas, en 1524. Hace el primer molino hidráulico de trigo en Tacubaya. Vamos a ver lo que López de Gómara cómo lo menciona, ¿sí? En 1520. Muy importante. ¿Se acuerdan del 4 elemento? Institucionalización. Juan de Zumárraga funda el Colegio Imperial de Santiago de la Cruz de Tlatelolco en 1535. Se da en este momento de sincretismo la primera universidad, que es la de Santo Domingo, en 1538. La primera institución de educación superior. Algo que es muy desconocido y que nos llamó la atención. El gran primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, funda la primera oficina de patentes y privilegios en 1543 del mundo, en México. Y la primera patente minera de la Nueva España es al siguiente año, en 1544. Fíjense lo que comenta el cronista Soriano, íntimo amigo de Cortés, que ahí tienen pueden ver que el primer hospital de México y que sigue funcionando, comentaba y nos aporta información relevante sobre los primeros molinos hidráulicos en tierras novohispanas, en el contexto de la curiosa reacción de los indígenas y su manera de percibir el invento y lo que implicaba. Cuando en México, dice López de Gómara, hicieron molino de agua que antes no la había, tuvieron gran fiesta los españoles y aún los indios, especial mujeres, que les era principio de mucho descanso. Matempero, un mexicano, hizo mucha burla de tal ingenio, diciendo que haría holgazanes a los hombres e iguales, pues no sabría quién fuese amo ni quién mozo, y aún dijo que los necios nacían para servir y trabajar, y los sabios para mandar y holgar. No lo sé. Lo que me llama la atención, que la relación de Gómara se fija en muchos sentimientos y Gómara nunca viajó a América. Muy bien. Siguiente. Cortés hace la Ciudad de México. Están viendo una vista aérea de lo que es la Plaza Mayor de Madrid y una vista aérea de lo que es la Ciudad de México. Son conceptos diferentes. El de la izquierda es una cuadrícula, es un rectángulo, aprovechando para evitar tráfico, los cruces de las calles son ordenados, salidas rápidas, mayor flexibilidad. En cambio, que corran los vientos predominantes, que en la Ciudad de México es de este a oeste, y en el caso de Madrid es una ciudad antigua, que como pueden ver, pues desigual en su forma. Son ciudades nuevas. El que sigue, la siguiente. Acuérdense, 1492, conocimiento prehispánico, se acaba el sincretismo. ¿Por qué hemos puesto que el sincretismo se acaba en 1550 y le hemos llamado la etapa de formalización? Porque la etapa de formalización se da dos fenómenos. El primero es, el conocimiento se hace sistémico. Ya se integran los contenidos prehispánicos, ¿sí? Y surgen las instituciones, colegios, universidades y el más trascendental, gremios. Se transfieren los métodos y objetivos de la tecnología europea aún bajo la lupa aristotélica, pero ya viene ese jarrón de agua fría en el cual la aplicación concreta se inicia con el distanciamiento de la parte medieval. La realidad les forzó a decir, caray, esto no es como nos lo contaban, ¿sí? En este momento surge el desarrollo, las bases del método científico en el mundo. ¿Por qué en 1550 hay un fenómeno? Pues que son las generaciones. Cortés muere en el 45.
Todos los primeros que llegaron en esa primera etapa en América se están muriendo o ya se murieron. ¿Sí? Sectores: agricultura, importantísimo, gastronomía, botánica, etnografía, geografía, geología, no se diga, náutica y zoología. Ejemplos. Este me parece sensacional, lo vamos a explicar más adelante muy brevemente. El primer libro de farmacología redactado por indígenas en la historia del mundo. El herbario de la Cruz Badiano. Bartolomé de las Casas hace su gran disertación, que es el primer libro de derechos humanos de Regia Potestate, de 1554. Este es trascendental. Gracias en este texto, después los flamencos logran la independencia basándose en la tesis de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de Medina, lo comentará Paco más tarde, hace el mayor proceso tecnológico en el área minera. Alonso de Santa Cruz hace un libro que es un secreto, además, durante 100 años, que fue el libro de las longitudes y geografías del Perú, en 1555. Alonso de Medina hace, en 1555, el primer vocabulario español náhuatl. 1555. El náhuatl tuvo 2 vocabularios. De hecho, hubo 2 gramáticas del náhuatl primero que del español. Martín de Azpilicueta, gran economista de la Escuela de Salamanca, hace el primer libro de comercio, Resulotio de Cambios, en 1556. Y Juan Díez Freile, el catedrático de matemáticas de la Universidad de México, ¿sí?, hace el primer libro de matemáticas de América, sumario comprendioso de las cuentas de plata y oro en los reinos del Perú, 1556. Como pueden ver, le llamamos formalización, porque ya estaba formalizándose en ese momento. Se da la primera ingeniería mestiza, lo vamos a ver con más detalle, y el planisferio de Mercator. Son breves signos los que les estoy dando. Fíjense esta historia que es maravillosa. El Códice de la Cruz Badiano, ¿sí?, es un texto que hace Martín de la Cruz. Martín de la Cruz es tlatelolca, tiene 50 años, no habla español, no habla latín. Martín de la Cruz hace el primer texto escrito en náhuatl codificado. Tampoco sabían hablar náhuatl codificado, esto es un invento del hispanismo. Juan Badiano vive en Xochimilco, son Xochimilca. Juan Badiano es amigo, es compañero. Un paréntesis, Martín de la Cruz tiene 50 años cuando empieza a estudiar. Vean que 50 años del siglo XVI, señores. Son tipazos. Si hoy a los 50 años, ¿quién se pone a estudiar? No, no pierdan, hay que seguir estudiando. Martín de la Cruz se mete a estudiar y Juan Badiano tiene 51 años y se mete a estudiar en el Colegio de Santa Cruz, de Tlatelolco. Juan Badiano lo traduce de ese náhuatl codificado al latín. Se lo mandan a Carlos V y Carlos V lo manda al Vaticano. Está ahí más de 300 años y Juan Pablo II lo regresa a México, el Códice de la Cruz Badiano. Este ejemplo se me hace sensacional. Pero el que sigue les va a encantar, y más a los químicos que están ahí escuchándonos. Bueno, sí están viendo lo mismo que yo, que es la imagen del padre Tembleque, el acueducto. Si bien hay acueductos notables y en pie, y en ruinas también en España, ¿sí?, todos influyeron en mayor o menor medida en la transferencia de tecnología, destacándose 2 que abastecían de agua a Consuegra. Consuegra está a 15 kilómetros de Tembleque. Lo tuvo que haber visto el Francisco Tembleque. Y el otro es un gran, pero gran acueducto, que es el de Toledo. Muy bien. Estos acueductos seguramente lo tomaron de referencia y fue su modelo. En México llegó en 1542, fíjense, llegó en el 42 y en el 45, ¿sí?, empiezan a construirlo en el Valle de Otumba. La construcción del acueducto del padre Tembleque, tal vez, y con toda seguridad, es la obra de infraestructura más importante de los reinos hispánicos del siglo XVI. El sistema hídrico, diseñado y construido por el franciscano, nace en el volcán de Tecajete,
en la ciudad de Zempoala y tiene dos ramales, uno hacia la ciudad de Zempoala, que actualmente sigue funcionando, conduciendo agua por medio de canales que en México llamamos apanques, y un segundo ramal, que es mucho más extenso, que lleva agua a Otumba. En extensión mide 39 kilómetros. Consuegra de extensión tiene 25, es del siglo IV. Y el de Toledo tiene de extensión 14 kilómetros. Ese es precioso. Mide 40 metros. ¿Cuál es la diferencia? Pueden ver la arcada. Que el de Toledo es de 2 arcadas. El acueducto del Padre Tembleque representa, en una época temprana del hispanismo, una obra maestra de ingeniería. Es el arco más grande desde el siglo I, el acueducto más alto del mundo, con un arco. Ejemplo de ello, ¿cómo lo pudieron hacer? Con una integración arquitectónica de un solo nivel. Pero claro, hacer un solo nivel se hacía con andamios de madera. Y donde está el acueducto es una tierra semiárida. Y muy importante, hay un hecho excepcional en esta ingeniería. No había carpinteros. Los indígenas no conocían el sistema romano de andamios. Y además, no aguantaba el andamio de madera para llegar a esa altura. El acueducto resume el intercambio constante de saberes, culturas y reúne en una misma obra la herencia mestiza y europea. Hay 3 innovaciones. La primera, ¿qué hacemos si no tenemos madera? Pueden poner la imagen del arco con las cimbras. Inventan por primera vez un sistema de cimbras con algo que sí sabían hacer los indígenas, con los adobes. Ellos hacían adobes, en concreto en el Altepetl de Pasoyucan, que eran varios pueblos, porque tributaban a los mexicas y eran constructores. Entonces, empiezan a hacer adobes, ¿sí?, en el centro de la arcada y van construyendo y arriba va trabajando las personas. ¿Lo alcanzan a ver? Ese es el resto que nos quedan muy pocos restos. Les he puesto una imagen que tomé de un gran documento que es la propuesta para Patrimonio de la Humanidad, que hoy ya está concedido, que hizo uno de los prólogos, Francisco López, que es una autoridad en Patrimonio de la Humanidad, y hay una imagen que espero estén viendo en este momento, donde se ve cómo está lleno por dentro las cimbras, ¿sí? Y arriba están los trabajadores. No sé si lo estén viendo. Comenta el padre Tembleque: ni empecé ninguna de ellas más que por caridad, y holgaría mucho de ver traída la dicha agua al dicho pueblo de Otumba, por el bien y descanso de los naturales, teniendo los dichos naturales abundancia de agua, sana y limpia, como las que se trae, ha de llevar al dicho pueblo de Otumba y a sus sujetos. El sistema del padre Tembleque fue innovador y a la vez se adaptó al conocimiento prehispánico, que tenía un amplio conocimiento de la construcción en adobe, mampostería de piedra, por lo que evitó recurrir a maestros carpinteros que en ese momento no existían y además eran carísimos. Tengan en cuenta que solo las arcadas tardaron 5 años. El padre Tembleque vivió ahí tipo Gaudí en el Parque Güell, puso una casita y ahí vivió 5 años. Todo el sistema se tardaron 17 años. Esta innovación se apartó de la lógica constructiva del modelo edilicio romano. Tuvieron que resolver los problemas. Siguiente innovación. ¿Puedes poner la de los morteros para que lo vean? Ah, justo esa. Es que yo como no la veo, Paco. Bueno, ahí les he puesto, a ver, ustedes conocen la reacción puzolánica, ustedes los químicos, Enoch y Fran, ¿no? Bueno, lo que inventaron, y fue la primera vez que se dio eso, se pusieron a discutir, se pusieron a resolver problemas. Tanto el padre Tembleque como Juan Correa
y como Juan de Zarza, pero también los constructores. ¿Qué fue lo que aprovecharon? Que hay en abundancia en Mesoamérica. A la izquierda les he puesto piedra de tezontle, andesita y el 90% de las piedras volcánicas es basalto. Esas tres piedras no tienen capacidad cementante por sí solo. Tienes que triturarlas y hacer un mortero al que pones arena para que entre en reacción con el hidróxido de calcio, que es la cal, y el H2O, que es la agua. ¿Qué es lo que les maravilló y lo encontraron? Le agregaron en grandes ollas cactus y salvia y sacaron la baba del nopal y la miel. Esto fue una innovación tremenda porque crearon un mortero para los contrafuertes tipo puzzolano, como el hormigón romano, como el Panteón en Roma, es la estructura más antigua y más grande que hay, ¿sí? Pero para este acueducto, fíjense lo maravilloso del aglutinante, ayudó a que no se cayera la mezcla, el mortero. Es más fácil de manipular, es estable, pero no solo eso, es impermeabilizante y sella los poros de las piedras porosas de tipo volcánico. Esto en España no existía porque en España no hay piedra volcánica, las piedras volcánicas están en Palmas o en Tenerife. Pero seguramente alguno de los soldados, seguramente alguno de los canteros vio esto en Nápoles, en el reino de Nápoles, donde sí conocían la reacción puzolánica. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Finalmente, una innovación que es dos antes, ¿sí? Hay dos contratos. Fíjense el detalle del hispanismo. Es la 39, Paco. ¿La estáis viendo? Ese es el contrato. Fíjense, innovación. ¿Cómo hago para organizar y convencer a la gente? El respeto por las personas. El contrato de los entre los franciscanos de Otumba para tener derechos de agua, pero con la condición de que les enviasen frailes a el convento de Zempoala. Los de Zempoala eran los que venden el agua, es la otra innovación, ¿sí? Pero dijeron, sí te la vendo, pero queremos aquí a los franciscanos que estén con nosotros, sobre todo para estos que dicen que todo es por fuerza y obligación. Fue un convenio notariado con el virrey Luis de Velasco. Vean el detalle, a la derecha está el claustro de Todos los Santos, que sigue hoy. Primer documento. Segundo documento, además existen, la escritura de compraventa de agua. Fíjense cómo lo firman, qué maravilla. Entre el Consejo y Universidad de Otumba y el Consejo y Universidad de Zacuala, Tequilpan y Zempoala. Los mismos indígenas, era la primera vez que firmaban una escritura frente a un notario. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso? El respeto, reglas claras, propiedad. ¿Se acuerdan los cuatro? Universalidad, profesionalismo, transferencia de conocimiento e institución. Paco, dos más y yo termino mi intervención, si les parece. ¿De acuerdo? En esta época también, en este periodo, se da la primera producción preindustrial, ¿sí? Las industrias manufactureras se empezaron a conformar, ¿de acuerdo? Los primeros gremios de artesanos surgen ahora. Las ordenanzas empiezan a copiar y se empieza la profesionalización, ¿sí? Y surge algo que fue clave, la normativa gremial. ¿Cómo te transfiero? Les puedo seguir explicando cómo son los gremios. Es sorprendente cómo trabajaron, ¿sí? Pero prefiero que lo vean en el libro. Finalmente, miren qué maravilla. Hace Cortés la primera región industrial de América en Morelos. Agroindustrial, por supuesto, salud y logística.
Es la primera patente de 1544, que es un molino, ¿de acuerdo?, para abastecer, y pasa el indígena de producir para autoconsumo a producir otro producto para la exportación al mercado internacional. El cambio de mentalidad y de proceso productivo fue tremendo. El Marquesado de Valle de Oaxaca, en la Nueva España, los primeros 3 molinos, en el caso de Morelos, son Tlaltenango, Azocomulco y Amanalco. En este caso les enseñamos una muestra de un molino hidráulico múltiple. Por mi parte, espero que les haya transmitido mis inquietudes y sobre todo hechos intercambiables, es decir, que los pongo a consideración de ustedes. Muchas gracias. Señor presidente de la Asociación Cultural de Héroes de Cavite, señor decano del Colegio de Ingenieros Industriales y señor decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, y señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar mi intervención haciéndoles notar que nuestro libro versa especialmente o fundamentalmente de tecnologías, de todas las tecnologías que hicieron posible el milagro del hispanismo, y haciendo ver que los pilares sobre los que se asentó la revolución tecnológica del hispanismo fueron básicamente 3, que condujeron a 4 siglos del liderazgo tecnológico mundial. El hispanismo y su expansión a lo largo de estos siglos resultaría absolutamente inexplicable sin admitir que fuimos, en prácticamente todos los campos de la tecnología entonces vigentes, la mayor potencia tecnológica del mundo durante dicho periodo, tal como se expone en este libro. Y al decir fuimos, quiero englobar a todas las personas que se adhirieron a este movimiento cultural, tanto en Europa como en América o en Asia. Esta obra describe las contribuciones y resultados alcanzados por el hispanismo en diversas áreas del conocimiento, gracias a la aportación de tecnologías novedosas, la clarividente incorporación de conocimientos de los pueblos indígenas, cuya adhesión, por cierto, al hispanismo fue incuestionable durante 3 siglos. Pero quiero aclarar que no se trata de un libro histórico, ni mucho menos de una tesis doctoral. No trata de relatar una serie de hechos por su relevancia social, política o militar, sino destacar los que contribuyeron al desarrollo material de los reinos hispánicos desde un punto de vista tecnológico, es decir, de su eficacia y su eficiencia productivas y la forma en la que lo hicieron. De algún modo podría considerarse una especie de intrahistoria del hispanismo. Explicamos cuáles fueron las tripas del movimiento cultural hispánico. Cubre capítulos relevantes de actividad económica estructurados en 10 capítulos, como ha mencionado Enoch, que son medicina, minería, comercio, agricultura, industria, navegación, defensa, urbanismo, transporte y construcción, entre otros. Los 3 pilares básicos del hispanismo fueron, dentro de este conglomerado, de este conjunto de tecnologías, fundamentalmente 3: las técnicas de navegación y arquitectura naval, los avances en tecnologías mineras y mineralúrgicas y las innovaciones en la actividad comercial y en la logística del transporte. Gracias a estas nuevas tecnologías, el mundo hispánico se convirtió en el área más desarrollada económicamente de la era preindustrial en todo el mundo. Para que se hagan una idea, un minero en Zacatecas ganaba 6 veces lo que un minero en Alemania. Y de ahí viene el dicho de ir a hacer las Américas, porque la riqueza era mucho mayor, los puestos estaban mucho mejor remunerados, sobre todo los puestos calificados.
Y esto llevó a esta región a convertirse en el área más desarrollada de la era preindustrial y, por primera vez en la historia de la humanidad y en un imperio, el centro de gravedad económico del imperio se desplazó desde su sede originaria en Europa a la Nueva España, situada en América, como consecuencia precisamente de su éxito económico. Bien, una vez expuesto el marco ideológico en el que nos estamos moviendo, hay que destacar cómo se originó todo esto. Esto empezó en el sur de Europa. A finales del siglo XV se estaban produciendo una serie de cambios fundamentales en la situación política y militar, así como en los movimientos intelectuales, como era el Renacimiento y, en fin, toda una serie de cambios en la concepción del mundo, y un deseo de comprobar las viejas teorías sobre la esfericidad de la Tierra y, en fin, sobre los conocimientos que se tenían de antaño y que no se habían podido comprobar. Tomando una perspectiva suficiente, hay que decir que el propio descubrimiento ya fue en sí el resultado de varias innovaciones tecnológicas concatenadas. De la misma forma que no fue fortuita la llegada del hombre a la Luna, tampoco el descubrimiento de América fue fruto de una casualidad feliz. El cruce del Océano Atlántico, del Mare Tenebrosum de los romanos, de los antiguos, fue el resultado de varios siglos de avance en las técnicas de navegación y construcción naval. España y Portugal no hubieran podido nunca cruzar dicho océano, ni descubrir la carreira da India, atravesando el Océano Índico, ni explorar un enorme continente americano, mucho mayor que sus países originarios, ni atravesar el inmenso Océano Pacífico y descubrir sus cientos de islas durante un breve plazo de cerca de 50 años, entre finales del siglo XVI y mediados del XV y mediados del XVI, ni tampoco hubiera sido posible la expedición de Magallanes Elcano para realizar la primera circunnavegación del mundo, si no se hubiese contado con unos navíos avanzados y una tecnología náutica de punta para su época. En definitiva, la causa que posibilitó todos estos descubrimientos fue el desarrollo tecnológico naval ibérico, que era el mayor del mundo en dichas fechas y continuó siéndolo durante varios siglos más. Dichos conocimientos fueron también aprovechados en ultramar para replicar las técnicas de construcción naval y navegación hispánicas en todos los puntos remotos donde habían llegado nuestros exploradores y conquistadores. No hubo reino hispánico en América o Filipinas, o en Asia, en Filipinas, que no integrase entre sus infraestructuras de producción naval entre sus infraestructuras civiles y comerciales a puertos, astilleros y apostaderos navales. Los reinos hispánicos llegaron a tener la mayor infraestructura de producción naval del mundo, con más de 40 astilleros fabricando simultáneamente naves de todo tipo. Ello originó una competencia productiva que permitió por primera vez en la industria naval una verificación global de costes, que ayudó a disminuir los riesgos de fabricación, a incorporar nuevos y mejores materiales y a reducir costos de producción y tiempos de entrega, además de mejorar la autonomía de navegación y la capacidad de carga de los navíos. Bien, aquí en estas diapositivas se exponen las naos que había en aquella época y cómo fueron transformándose a lo largo del tiempo. Bueno, aquí están las demandas del mercado que se pedía, el mercado naval estaba pidiendo una serie de condiciones que solo estaban disponibles en aquel momento en España y en Portugal, y cuáles fueron las claves del dominio naval hispánico ya desde el siglo XV. Quisiera destacar entre ellas los regimientos de navegación, que según el lema que hay en el Museo Naval de Madrid, los regimientos de navegación, en su mayoría provenientes de la Casa de Contratación de Sevilla, fueron tan importantes que Europa, es decir, el mundo en aquella época, aprendió a navegar en libros españoles. Esos libros
esos regimientos de navegación eran fundamentales para poder conducir con seguridad y rapidez los navíos a los puntos de destino. Hay que tener en cuenta que en el mar no hay señalizaciones, ni hay puntos de referencia, el océano es inmenso y aquella gente con sus conocimientos de astronomía, de navegación y los instrumentos de los que disponían, fueron capaces de conducir de una manera segura los barcos hasta sus puntos exactos de destino sin desviarse ni siquiera unas pocas millas de su destino de navegación, de los puntos a donde querían ir. Imagínense lo que hubiera sido si no hubieran dispuesto de estos avances tecnológicos. En vez de acabar en Cuba, podían haber acabado en Jamestown, por ejemplo, o en cualquier otro sitio diferente al que quisieran ir. Bueno, las claves del dominio naval en los años siguientes se basaron sobre todo en la logística de los convoyes de la flota de Indias, la normatividad de la construcción naval, que fue lo que permitió extender la construcción naval a puntos tan remotos como era Cavite, y hacer una deslocalización de la fabricación naval, porque no es nada sencillo. Un barco, incluso en aquella época, un galeón, tenía miles de componentes. Imagínense lo que es llevar una fabricación que se domina y que sería fácil de hacer en Cartagena en aquella época, llevársela al otro extremo del mundo. Bueno, pues esto lo hizo el hispanismo. Y encontrando además toda la cadena de proveedores, calificándolos, haciendo el control de calidad, en fin, un auténtico milagro para los recursos que existían en aquella época. Además, se construyeron más de 300 puertos en 4 continentes, que siguen en su mayoría existiendo. Las diferencias entre las naves que había entonces, la carabela, la nao y el galeón, hay que decir que la carabela fue la primera nave que permitió la navegación transoceánica por sus características. Es una nave ya en su origen mestiza, porque incorpora características de los barcos del Mediterráneo y de los del norte de Europa. Incorpora, por ejemplo, un timón de codaste. Imagínense lo que hubiera sido cruzar el Atlántico sin disponer de unos timones adecuados, haciéndolo a base de remos, como hacían antes todas las naves, ¿no? Y sobre todo hay que destacar el galeón. El galeón es el invento típicamente español que luego fue copiado por todas las armadas y por todas las compañías de indias del mundo con mayor o menor fortuna. Y hay que distinguir entre los galeones, entre el galeón del Atlántico, que estaba limitado a una carga de 200 toneladas, precisamente por el obstáculo que representaba la barra de Sanlúcar de Barrameda, y el galeón del Pacífico, que podía tener 2.000 toneladas o más. El galeón del Pacífico realmente fue un invento del Consulado de Comercio de Comerciantes de la Ciudad de México, que ante las posibilidades inmensas de negocio que se les abrían con Asia, con Filipinas, decidieron que, bueno, como tardaba mucho la travesía era muy larga y todo esto, pues había que hacer barcos de mayor tamaño que rentabilizasen el esfuerzo de cruzar el Océano Pacífico y volver con una carga suficiente para amortizar las inversiones. Bueno, estos barcos eran enormemente resistentes, tenían doble casco, estoy hablando del galeón del Pacífico. Tenían placas de cobre y de plomo para resistir el impacto de las balas de artillería del enemigo. Y aquí damos una idea de lo que fue el proceso de deslocalización industrial en Asia. Aquí se ve cómo existía una cadena de proveeduría perfectamente establecida, con proveedores de distintos orígenes a los que hubo que enseñar y calificar para que pudiesen suministrar los materiales adecuados para la construcción del galeón. Que puedan entender cuál fue el esfuerzo
que hizo los consulados de comercio de México y Filipinas para construir un navío seguro, potente y con gran capacidad de carga, como era el galeón del Pacífico. Bien, un galeón nunca fue barato, siempre costaron mucho dinero, y estos galeones fueron los que posibilitaron el desarrollo finalmente del comercio. Pero antes hubo un desarrollo muy importante, que fue el de la industria minera. La industria minera pudo desarrollarse gracias a las innovaciones que se realizaron sobre el terreno en el Nuevo Mundo. Existían minas de plata, pero su aprovechamiento era muy difícil porque los minerales, al contrario de los que disponíamos en España en la franja pirítica de Huelva, eran muy pobres en plata, y los procedimientos que se conocían desde el año 4000 a.C., en la época de los faraones, pues no eran aplicables en América. Y hubo que inventar unos nuevos procedimientos para poder obtener la plata del subsuelo. Por eso, cuando alguien dice que si nos hemos llevado de allí la plata, sí, pero costó mucho trabajo sacarla del suelo. Esto es una cosa que hay que destacar. La plata no estaba disponible en cualquier sitio, estaba en el subsuelo, y hubo que inventar nuevos procedimientos mineros y de metalurgia, mineralúrgicos, para poder obtenerla. Esta es la primera mina de plata en San Juan de Rayas, en Zacatecas, del año 1558, y aquí está reseñado la primera gran revolución de las invenciones hispánicas en América, de Bartolomé de Medina, que es además objeto de la portada del primer tomo de nuestro libro, que es la portada del beneficio de Patio. El cuadro que figura en la portada es el patio de beneficio de la mina de Proaño en Zacatecas, en la portada del libro. La veis aquí en la mesa de los conferenciantes, se puede ver. El patio de beneficio de Proaño fue resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el empresario sevillano llamado Bartolomé de Medina, que yo quisiera destacar las palabras de este empresario cuando logró salir adelante con el procedimiento, y le escribió al virrey de la Nueva España dándole cuenta del proceso de beneficio de Patio de amalgamación en frío. Dijo, y esto es una prueba del espíritu que animaba a estos pioneros: determiné venir a la Nueva España dejando en España mi casa, en mi mujer e hijos, y vine a probarlo, el procedimiento, por tener entendido que saliendo con ello haría un gran servicio a nuestro Señor, a su Majestad, y bien a toda esta tierra. Hay que hacer notar que sin esta invención la producción de plata en América hubiera sido insuficiente para consolidar la existencia del Imperio Español, y menos aún para crear el modelo de desarrollo comercial hispánico que fue el que dio origen al gran desarrollo económico de los reinos americanos. En Perú se produjo la otra innovación virreinal importante, que la descubrió un extremeño de un pueblo de Badajoz, de Siruela, llamado Lope Saavedra Barba, que fue aunque ya se conocía desde la época romana la existencia de los hornos de Chabecas, él hizo un nuevo procedimiento para poder extraer el mercurio de los minerales que había en Huancavelica, en Perú, porque el mercurio que venía de Almadén tardaba mucho en llegar, era muy poco y había mucha competencia, había 5.000 explotaciones mineras que estaban pidiendo el mercurio para poder luego beneficiar el mineral y obtener la plata.
Él descubrió este procedimiento, lo patentó, y cuando le llegó el reconocimiento del virrey de que efectivamente el procedimiento era original y le daba una patente, una exclusividad para su explotación y venta, resulta que le llegó exactamente el mismo día de su fallecimiento. Luego hubo un aprovechado, un listo, que era natural de Huancavelica, no sabemos si sería criollo o sería originario de allí, que se llamaba Bustamante, Juan Alonso de Bustamante, que vino a España a presentar el procedimiento e inmediatamente fue adoptado en Almadén y luego en otros puntos de Europa. Curiosamente, Bustamante se presentó diciendo que él era el inventor, y cuando ya se las prometía muy felices pensando que le iban a dar grandes recompensas, bueno, pues fue de alguna manera relegado por haber mentido sobre el origen del procedimiento. Hubo, eso sí, muchos más procedimientos tecnológicos en el campo de la minería. Fue un campo especialmente fértil en cuanto a innovaciones y, bueno, aquí están reseñados algunos de ellos nada más. Y, sobre todo, lo más reseñable de todo es la creación del Real del Real Seminario de Minería y de la institución académica que vino después, que era el Colegio de Minería, y que se ubicó en el Real Palacio de Minería de México, que es este edificio que se ve aquí en la diapositiva. Es un edificio de estilo neoclásico del siglo XVIII, hecho por un arquitecto valenciano que se llamaba Tolsá, y frente al cual hay una estatua ecuestre del rey Carlos IV, que es exactamente igual que la que hay en la Puerta del Sol de Madrid, como prueba de la capacidad tecnológica que había alcanzado ya la metalurgia americana. Aquí se ven las gráficas de producción de plata en el mundo, van en línea roja, desde 1681 a 1800, y en azul de México, que representaba más del 60%. Si a esto le añadimos que la producción de Perú era del 30%, nos damos cuenta de que España disponía, o el conjunto de los reinos hispánicos, perdón, disponían de prácticamente un monopolio mundial de la producción de plata. Pero esto tampoco hubiera sido suficiente para crear un gran emporio o imperio comercial, como fue el que existió, el que se creó con el Galeón de Manila, uniendo 3 continentes, sino que hubo primero que convertir esa plata en algo que tuviese un valor desde el punto de vista comercial, es decir, hubo que acuñarla. El hecho cierto es que el Imperio Español fue el primero en el mundo que se le ocurrió que se podía acuñar moneda fuera de las fronteras de lo que era su metrópolis, su sitio original, y extendió o dio la orden de acuñar moneda ya en el año 1500 poco, por ahí lo pone, 1530, sí, 30 y tantos, 37, perdón, en la Real Casa de la Moneda de México. Esta plata amonedada o acuñada tuvo una enorme aceptación como instrumento de pago comercial, porque nadie se fiaba de la plata en lingotes, porque la plata en lingotes nadie podía garantizarte ni cuál era la ley ni cuál era realmente el peso, mientras que la moneda estaba tasada en cuanto a calidad del contenido, de la plata que contenía y del peso que tenía. Tanto es así que fue adoptada inmediatamente como moneda de pago en no solamente los reinos hispánicos, sino en el comercio con China y por todos los demás reinos europeos que comerciaban también con el Extremo Oriente, a los cuales China les exigía que pagasen con monedas españolas. Por tanto, el real de A8 español, hispánico, se convirtió en la moneda universal en aquel momento, era el dólar que existía entonces.
Bien, aquí están las fechas de creación de las otras casas de moneda de América, que México no fue la única, hubo muchas, y la producción de moneda que hubo. Bien, como el tiempo se está acabando, quisiera destacar que no solo fue la plata lo que dio origen a la gran riqueza comercial que creó el tráfico transpacífico y transatlántico de bienes y productos que venían desde el Extremo Oriente, sino también las instituciones comerciales, como por ejemplo fueron los tribunales, los consulados de comercio que actuaban como tribunales comerciales mundiales. Estos consulados de comercio, sobre todo en América, estaban basados en los consulados de comercio medievales que había en España, en Valencia, en Sevilla, en otros sitios, y que fueron adaptados a la nueva situación americana, y se basaban también en el conocimiento detallado y actualizado y clasificado de todas las informaciones náuticas y de recursos que había en lo que hoy se conoce como Archivo General de Indias. Bueno, en definitiva, actuaciones de los tribunales comerciales mundiales, de estos, era la compra-venta de mercancías a futuro, el pago de impuestos, que era una facultad que ejercían los propios empresarios, los propios comerciantes, y administraban esos impuestos, hacían el cobro de libranzas, liquidación de cuentas comerciales, envío de documentos comerciales, ferias de comercio, acciones o boletas para participar en el transporte en los galeones, etcétera, y la creación de mercados estables, tanto en Manila como en México, que se llamaban Parián, que quiere decir algo así como mercado chino. Bueno, el éxito, a través del sistema de flotas, de la calendarización de viajes, etcétera, permitió una absoluta seguridad del tráfico marítimo. De hecho, solamente a lo largo del tiempo hubo 2 capturas del galeón de Acapulco, del galeón de Manila, lo cual, bueno, pues es un éxito sin precedentes, ¿no? O sea, era una navegación y una actividad comercial perfectamente segura y estable y además bien periodificada. Aquí están las mercancías que se transportaban de México a Filipinas y aquí las que venían de Filipinas a Acapulco. Bueno, la rentabilidad de un galeón, hay que decir que tampoco era pequeña. Si bien la inversión era muy fuerte, no inferior a los 500.000 pesos, lo que transportaba como mercancía podría valorarse, por ejemplo, en otros 500.000 pesos, sin contar las mercancías de contrabando, que también existían, sobre todo en lo que era la plata, porque se transportaba aproximadamente 1 millón de pesos en plata declarados, aunque a través de un naufragio se sabe que la cantidad de plata transportada era probablemente el doble, que la otra mitad no se declaraba. El coste total del galeón podría cifrarse en 2 millones de pesos, pero el valor del navío, de la mercancía que se vendía, era de 8 millones de pesos, es decir, el beneficio era un 300% del coste de la carga. Los éxitos fueron enormes, como se dice aquí en la presentación, y yo quisiera terminar la disertación explicando que hubo éxitos no solamente en el campo comercial, eso facilitó el desarrollo de la economía, de la ciencia, del derecho, de la promoción del método científico, sentó las bases del desarrollo científico y tecnológico posteriores y de unos sistemas más actuales y más humanos de gobierno, pues se crearon sistemas de seguridad social, etcétera. Bueno, en definitiva, el hispanismo aportó un sistema económico y productivo local
con un sistema impositivo eficiente, que no es cuestión de explicarlo aquí, pero que viene descrito en el libro, un sistema de libertad para el comercio y para la actividad económica, que fue el que facilitó el desarrollo de todos estos países. Aquí, en este mapa, se ve la extensión en azul de lo que fue el Imperio Hispánico en América, en Filipinas, que está aquí, y en Europa, que era mucho más pequeño, evidentemente. Bueno, y aquí vamos a dar por concluida la presentación. Hay muchos más datos, evidentemente, en el libro también vienen muchos más. Y finalmente, aquí presentamos algunos personajes desconocidos en España y en otros sitios, pero que fueron fundamentales en el desarrollo intelectual de América. Por eso cuando alguien pregunta, y bueno, ¿y qué es lo que, aparte de esto, qué es lo que España dejó en América? Bueno, España dejó en América fundamentalmente sus hombres, sus ideas. Aquí se ve a tres personajes políticamente diferentes, como era el virrey de Perú, Hipólito Unánime, que era un científico, un médico, y una mecenas. Estos tres personajes colaboraron entre sí, pese a que uno de ellos era fiel a la corona, el otro era independentista y acabó redactando la Constitución independiente de Perú, y la mecenas que ayudó con su dinero al científico en sus desarrollos. Aquí vienen otros personajes, uno de ellos, por ejemplo, Sigüenza y Góngora, que tiene un extraordinario parecido con su pariente, el Góngora español, Guiara, Bartolache, un gran matemático y difusor científico, Francisco Dávila, que fue con el tiempo director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Francisco Antonio de Cea, Francisco José de Caldas, Alzate, Mociño, Espejo, personajes importantísimos, todos ellos dentro del desarrollo ilustrado en América y que aquí prácticamente no conocemos. Luego hubo también españoles muy notables como el virrey Antonio de Mendoza, Francisco Ulloa, Jorge Juan, o personajes nacidos en México, nacidos en América, como Juan Ruiz del Arcón, hijo de un ingeniero de minas en Tasco, que fue un gran dramaturgo del siglo de oro, cuya estatua está en la Real Academia Española, Sor Juana Inés de la Cruz, antes mencionada, y finalmente el Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, y con esto damos por terminada nuestra presentación, agradecemos su atención, rogamos, disculpen que se haya prolongado algo más de lo que hubiera sido deseable, y, en fin, y deseamos sobre todo agradecer a nuestros anfitriones su amabilidad y su paciencia para escucharnos.